¿Cómo están, amigos del mundo del helado? Comenzamos junto con Vladimir Dubovic, a quien vemos al otro lado de la pantalla, un nuevo capítulo del podcast Helado. Estamos felices, Vladimir, por la recepción que tuvo nuestro primer capítulo, ¿no es así? Así es, muchas gracias a todos, muy contentos, así que vamos con ese segundo capítulo y vamos por más claramente, Nacho, y de verdad, excelente recepción y muchísimo comentario que me Un llegaron, montón. sea de manera privada, a ti también supe, así que de verdad, muchas gracias a todos. ¿Cómo has estado, Nacho? Bien, pues mira, bueno, acá ya enfrentando lo que es un poco la baja de la temporada, ¿no? Pero así todo, siempre con alta producción de helados y desarrollos a medida, que es un poco lo que busca la gente hoy por hoy, porque tenemos que entender que el helado se consume todo el año, es un poco un eslogan, podríamos decir, pero en la práctica es verdad que tenemos helados también para las distintas temporadas, las distintas épocas del año. Sabemos que nos están escuchando desde otros países, también nos han llegado muchos comentarios desde el exterior, que por supuesto agradecemos. Y nuestros amigos de España, por ejemplo, están en primavera, sale el sol, camino al verano, pensando con qué sorprender a sus clientes para la temporada. Y bueno, aquí nosotros en el otro hemisferio, el hemisferio sur, ya enfrentando días un poco más fríos. Yo estoy acá en Viña del Mar, así que claramente la aguada costera hace lo suyo, es verdad. La nube recién se aleja a eso de las 2 3 de la tarde y por ende hay que pensar también con qué sabores sorprender a nuestros clientes. Así es, y es siempre tema súper interesante esto de la heladería de invierno. ¿Existe heladería de invierno? Entonces, será el tema de hoy día en el cual vamos a enfrentarlo en esa charla, que es una charla típica de nosotros, heladero, entre colegas, etcétera. Así que de verdad muy interesante y tenemos que encontrar soluciones porque Así es. efectivamente el helado es un producto particular para consumir en frío. Pero, ya que estamos en Chile, uno de los datos muy interesantes que uno dice, ah, no, el helado es un producto que viene consumido principalmente en lugares con calor, etcétera, pero en realidad Chile, donde más se consume helado, en el sur, donde más hace Así es. frío. Entonces, Así eso es. ya es un punto muy interesante ya a locación geográfica. En Italia eso no pasa. En Italia es más ¿No? consumido helado en Sicilia o en el sur de Italia, por lo menos así como a nivel tradicional. Así que eso ya es un gran punto. Eso es un buen indicador también, ¿no? El volumen de helado que se consume y al mismo tiempo cómo este oscila a lo largo del año. Por supuesto que en verano el helado se vende solo, sobre todo en áreas de más calor. Pero en la práctica y teóricamente también, si nos vamos a algunos fundamentos de formulación o de recetas de helado, indudablemente que tenemos preparaciones para todo el año. Y de hecho, entre las dos grandes familias de helado, helados a base de leche, o sea, con alguna materia grasa, y al mismo tiempo por el otro lado, lo que son los helados a base de fruta, de agua, en fin, que no contienen materia grasa, indudablemente que hay un aporte calórico distinto y eso, por supuesto, nuestro paladar lo distingue y al mismo tiempo lo disfruta a lo largo de todo el año. ¿No es así, Vladimir? Sí, así es. Y sobre esta base, claramente también hay que estar cambiando carta o por lo menos jugarla mejor por el tema de qué sabores voy a ofrecer, qué sabores voy a tener en mi barquillera y también sobre el tema de la materia prima. Entonces, es un juego también logístico porque qué Sí. sabores o qué materia prima voy a comprar cuando se acercan las temporadas. Más fría. Entonces, eso es todo un tema. Aquí claramente estamos generalizando porque uno dice, bueno, ¿para qué estemos hablando si siempre tenemos que hacer frutas de temporada, productos de temporada? Exacto. Pero también, como decíamos en el primer capítulo, el mercado no es tan purista, entonces hay que estar valutando cuestiones. Nosotros hay que verlo siempre a 360 grados esos puntos y verlo de la parte logística, de la parte de compra y de la parte de la oferta y de la demanda de producto. Así que es todo un tema muy largo. Pero, Nacho, quería saber tú, ¿cuál es la,
¿qué helado comes en invierno? ¿Cuáles son tus sabores favoritos o qué vas Eso. a buscar en una heladería? Pongámonos ahora en el rol del consumidor, ¿no? A todos nos encanta, por supuesto, comer helado todo el año. Yo creo, sobre todo quienes tenemos la suerte también de poder producir helado, es un lujo que nos podemos dar. Y al mismo tiempo te diría que en mi caso personal, a medida que avanza el año y entramos en las estaciones de menores temperaturas, privilegio los sabores cálidos. Aparecen, por ejemplo, los helados a la crema, una buena vainilla y, ¿por qué no también un buen chocolate? Un sabor, un gusto, como dirían en Argentina, claramente particular, muy cálido en boca y al mismo tiempo también que en términos de formulación tenemos una materia grasa que la aporta previamente el cacao y eso también ayuda a que en boca la sensación de frío se reduzca, ¿no? Totalmente, excelente, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y sobre el chocolate, sobre el tema de la formulación, al final podemos de verdad desarrollar un helado al día por todo el invierno, solo ir valutando, Ajustando, sí, pensando y aprovechando lo que es eventualmente un sabor graso como es el chocolate, o a mí se me ocurre también los frutos secos eventualmente. Entonces, el mismo pistacho, la misma avellana, etcétera, que por lo general son helados que están todo el año, así claramente, es. porque el pistacho es difícil no encontrar un pistacho en una heladería, un chocolate en heladería, pero ya que también el heladero tiene más tiempo en invierno, claramente, ¿por qué no? Yo siempre me pregunto, ¿por qué estos sabores no le dan llamémoslo así, una evolución, un 2.0 al mismo Una chocolate? vuelta, buscarle ahí algo. Exactamente, y jugar con parte aromática, con infusiones, con distintos Así es. chocolates, ir, como siempre digo, contando historias a través de ese producto, ir probando distintos frutos secos, haciendo blend con distinta tipología de pistacho, de origen, y cosas así. Entonces, jugar con lo que es la materia prima y claramente concentrarse en estos productos que son los más interesantes a esas temperaturas. Vladi, y en ese sentido, tú también que vienes desde fuera, ¿no? Y ya llevas unos buenos años en nuestro país, ¿crees que en Chile, en lo que es la heladería artesanal tradicional, ¿no? Tenemos cultura de frutos secos, el consumidor se inclina por escoger sabores de frutos secos en comparación a otras alternativas que pueda contener la vitrina, o nos falta todavía? Porque, por ejemplo, a raíz de lo que tú decías, yo inmediatamente pienso en un pistacho cítrico, que en invierno puede ser la crema, y bueno, aunque en la práctica la materia grasa salga del pistacho, pero puede ser una versión leche, o bien en verano incluso podría ser un sorbete de pistacho cítrico, que yo lo he hecho acá y queda muy rico. Pero, por ejemplo, el consumidor, hoy por hoy, probablemente una buena yanduya la va a distinguir y es más, la va a emular a cierto bombón que todos conocemos, ¿no? Por ahí va a entrar. Pero en la práctica, pensemos que en Linares tenemos un montón de avellanas, hay plantas procesadoras, también tenemos una producción inferior, por cierto, pero la existe, de pistacho, tenemos el maní de corcolén, tenemos frutos secos que también son de producción nacional. Hay una cultura, nos falta todavía empujar eso en el mundo de la heladería. Yo creo que falta mucho. Partiendo del presupuesto, como tú bien mencionabas, en el sur, Chile sobre todo es productor de pistacho, de avellana, de frutos secos en general, y el público en general no lo sabe. Yo siempre cuento algo que me pasó y de verdad me llamó mucho la curiosidad de ir a un supermercado X grande, una gran cadena, y encontrar la famosa marca de crema Pamable que todos conocemos con marco italiano, etcétera, para no estar Esa de haciendo chocolate, ¿eh? esa misma. Bueno, si quieren auspiciarnos sería interesante, pero no sé si sean tan interesantes. Pero a lo que iba es que arriba del stand de ese producto estaba escrito hecho con avellana alemana. Mira, Y ahí, de verdad, conociendo el mercado, conociendo un poco la realidad, m- entre comillas me enojé porque digo, por lo menos si queréis ponerle un título, ponle por lo menos italiana, si queréis darle algo un toque europeo. o será un Pero poco, pero si tú vas a la página oficial de ¿ya? esa famosa marca, dice claramente que
es un producto hecho con avellana de origen, dos puntos, Chile, Claro, ya que es el directamente. 40% de producción que compra esa marca líder en el mercado, la compra en Chile. Y el Exacto. chileno no sabe que la avellana europea, que después la llaman avellana europea, la mayoría se produce acá en Chile. Entonces, Claro que sí. partiendo de Además, por ahí, la contrastación, ¿no? Que les sirve mucho a ellos, les favorece. totalmente. Y claramente eso también se traduce en el mercado. Todavía no hay esa búsqueda que sí podemos encontrar en Argentina, al otro lado andino, esa búsqueda de un buen helado de pistacho, de una Con avellana, argumento de San Juan, por ejemplo. exactamente, de Sin ir ir a más lejos, yo me buscarlo. acuerdo, Belén de Simino, ¿no es cierto? Lo mismo. Ella coloca en su vitrina, a mí me tocó verlo, ¿no? El helado de pistacho de San Juan y al lado el helado de pistacho italiano. Y el consumidor degusta, organolépticamente, bueno, aprecia las diferencias de color, tostado, en fin, y posteriormente escoge el que más le gusta. Podríamos avanzar quizás, por supuesto, en ese sentido, de hecho, viendo las noticias, ¿no? Um, Toda la coyuntura de Argentina también ha ayudado a que muchos heladeros busquen pistachos de San Juan para poder ofrecer helado de pistacho en sus vitrinas y no depender del insumo importado. Pero de la mano de eso también, Vladimir, te quería preguntar, porque creo que puedes tener una visión particular, ¿no? A partir de tu experiencia en Italia y todo. Si un poco lo que tú comentabas recién de esta pasta de avellanas con chocolate que decía con avellana alemana o origen alemán y te metes a la página y hay un importante porcentaje que son cultivadas acá en Chile. Si también pesará un poco no sé si eufemismo, pero sí esta visión del consumidor que le encanta todo lo que sea importado. Es un poco como la Coca-Cola, ¿no? Que andan mirando, bueno, esto ya pasa más en Latinoamérica, aunque acá no hay mucha diferencia, pero andan mirando si es Coca-Cola mexicana o Coca-Cola americana, ¿no? O nosotros mismos, quizás a veces una Coca-Cola si es envasada en Chile o en Perú, llevándolo más al plano local. Nos gusta que las cosas sean de afuera, nos gusta, por ejemplo, que la amarena con la cual sembramos el helado sea efectivamente italiana. Eso influye en la decisión de compra. Sin ir más lejos, estoy pensando en este momento en una heladería, por acá en la región también, ¿no? Que dice helados italianos. Y yo cada vez que paso por ese letrero me pregunto, bueno, claramente los helados son elaborados en Chile, ¿no? Los que ellos comercializan. Pero me pregunto, ¿cuántos clientes más probablemente entraron a la tienda porque leyeron helados italianos? Y probablemente esa decisión de marketing, en fin, de poner helados italianos afuera del local, tenía que ver con que la gente entendiera que son helados al estilo italiano, en formulación, en sabores, en ingredientes, en todo eso. Pero ¿influirá eso también a la hora del poder de compra y de decisión de los consumidores? Claro, no, claramente que sí. Que eso en realidad yo lo veo de afuera, es por todos lados. No sé si hay en Chile el mismo dicho que el pasto del vecino es siempre más verde, Sí, entonces, es verdad, lo usamos también. Sí, entonces al final eso conlleva también en el mercado y claramente que eventualmente cuando algo viene de afuera es siempre mejor, el marketing es distinto y la percepción del cliente eventualmente es distinta. Pero también es responsabilidad de nosotros como rubro, como profesionales, lo que sea, de cambiar esa situación, porque se puede de crear un marco, a mí se me ocurre, para no ir tan lejos, que hizo, lo que está haciendo la comida peruana, en ese sentido de crear un marco, de una marca alrededor de lo que es un lado gastronómico, la la comida, marca Perú. entonces, Mm. darle énfasis y crear algo sobre esto. Y atención, esto pasó también en Italia. Hoy en día se está discutiendo muchísimo, es tema así diario y de actualidad en Italia sobre la historia de la comida italiana, de cómo en los años 50, 70 ah, fue una inversión del Estado justamente para dar más patriotismo a la gente, de crear de esa Mira, historia de la gastronomía italiana. Entonces, la gastronomía italiana igual se creó recientemente, se creó por una inversión de marketing, se creó por muchos factores que, a ver, no se discute que hay recetas italianas de hace del siglo siglos. I, claro.
eso no se discute, Sí, pero se discute de cómo eso se proporciona al cliente, a la nación y después afuera el Made in Italy. Made in Italy al final también se creó. ¿Y por qué hoy en día no podemos crear un Made in Chile claro. digno de lo que es el producto y la materia prima que nos da esa tierra? Siempre digo, si Chile es uno de los mejores productores al mundo de vino, una tierra que puede producir esa tipología de uva para estar entre la top 3 Sí. mundial. ¿Cómo no puede producirnos otros ingredientes que pueden ser mejores al mundo? Y es así. Yo la primera vez que vine en Chile y probé una manzana y probé, no sé, frutilla, lo que sea, era fruta que jamás había comido y estamos hablando que aquí se come fruta de tercera categoría, cuarta Además, categoría, entonces ahí es otro tema más, pero, pero sí, yo creo que, claro, el marketing ayuda si es de afuera, pero también no tenemos que estar llorando sobre ese tema y pensar, ah, no, porque viene de afuera, nosotros no podemos hacerlo mejor. claro, Hay que hacerlo mejor, lo estamos ya haciendo mejor y nosotros como profesionales, si hacemos la cosa bien, si el producto que hacemos es bueno, sacamos el letrero italiano, ponémosle heladería artesanal chilena. Yo por eso en mi curso nunca digo curso de heladería italiana. Yo hago claro. un curso de heladería artesanal, que después quería hacerla en Venezuela, quería hacerla en Perú, quería hacerla Se en replica. Argentina. Cada uno Bueno, elige ahí hacer. también hay un tema, hay un punto ahí, porque si nos vamos ya al ámbito de lo que ha sido el desarrollo de la industria del helado, claro, uno dice heladería italiana, pero al mismo tiempo uno piensa quizás en las escuelas, ¿no? Cuando nos ponemos más puristas o más técnicos. Nosotros como heladeros, uno dice, claro, escuela italiana versus escuela francesa, que hay diferencias claras en parámetros de formulación, en servicio, en el uso de materias primas, en la búsqueda de la técnica y también incluso en la presentación, ¿no? En la exhibición de los productos. Entonces, claro, ahí sería bueno preguntarnos, mira, ya nos estamos yendo un poco del tema, acá tenemos para conversar más que un No, seminario, con múltiples invitados, pero en la práctica sería claro, ¿cómo sería la heladería chilena? Dejémoslo para otro capítulo, porque puede dar para mucho también, ¿no? Porque es una exactamente. industria de desarrollo más joven. ¿Mm? De hecho, invito a la gente, si llegaron a ese punto, quizá a comentar también, Claro, empezar a comentar ya qué opinan sobre el tema para después nosotros quizás desarrollarlo en el próximo capítulo, pero sobre el tema, lo dijimos imagínate, el uno dice primer ya, nuestra capítulo, tenemos que heladería, hablar, pero muchísimo, muchísimo. O sea, nuestra heladería, podemos pensar en sabores ícono, pasas de ron, lúcuma, manjar merengue, en fin, que vienen, por supuesto, de una fuente más industrial muchas veces, ¿no? Pero en la práctica, claro, si pensamos en la heladería que hoy todos podemos disfrutar al momento de ir y pararnos frente a una vitrina y comprar un barquillo o un vasito, claramente ese producto, ese helado, hasta antes del año 90-95, no se comercializaba de la misma forma. No tenía el mismo alcance ni tampoco la precisión técnica de la cual hoy disponemos, ¿no? Yo creo que si ha pasado algo bueno, algo positivo, y que de lo cual podemos disfrutar en invierno y en verano es precisamente el buen nivel por el que atraviesa hoy por hoy la industria del helado en nuestro país, sobre todo el segmento artesanal y sobre todo también algo que va muy de la mano con las múltiples marcas y variedad de insumos con que disponemos hoy por hoy, ¿no? Piensa en los azúcares incluso, esto va más allá de las marcas. Eh, no sé, poder contar con distintas, en el caso de glucosa en polvo, ¿no? Con distintos DE, 39 DE, inferior, en fin, también dextrosas más o menos estabilizadas, ¿no? En sus parámetros técnicos, lo mismo con las maltodextrinas, lo mismo con las fibras. Hoy por hoy incluso yo puedo comprar 250 gramos de inulina, algo que hasta hace 5 años atrás era impensado. Entonces, todo eso también sin duda que va ayudando de la mano, por supuesto, de que también el mundo del helado ha ido avanzando en términos técnicos de formulación. Es una de las ramas más jóvenes dentro de lo que es la pastelería. Esto es un fenómeno a nivel mundial, no solamente acá en Chile. Y por eso mismo yo creo que cuando hablábamos antes, ¿no? De los helados en verano, los helados en invierno, probablemente como heladeros, también podamos ponernos creativos, aprovechando que hay más tiempo, como decías tú, Vladimir, recién, y pensar en acomodar nuestras recetas a un tenor graso, un poquito más cálido en boca, para que así también el consumo del producto sea mucho más agradable y si nos queremos tomar un helado, que sea un helado doble, ¿no?
Así es, así es. Y claramente, como tú decías, es preparar y es cambiar la experiencia de por qué voy a comerle helado. Eso al fin y al cabo siempre debería ser como nuestro enfoque, pensar en la experiencia del cliente que va, porque Exacto. también un error que yo veo que hacen muchos colegas que están el día a día en la heladería y prueban principalmente una cucharita de cuando sale el helado de la máquina. Y Mm. esa es su única manera En de ese ir momento, teniendo a menos el 8, helado. claro. Pero nosotros debemos pensar que nuestro cliente no se come primero que todo una cucharita y si es así mal por el negocio, nuestro Claro, cliente se come su buena porción de helado. Entonces tenemos que pensar cómo esa porción tira eventualmente para una otra opción, una otra porción o mejor aún para que esto le llame la atención para volver mañana y probar esa experiencia de helado que sea, como tú bien dices, en invierno, más grasiento, más cálido, que lo puedo acompañar con hasta con un té, una bebida caliente, entonces calentarme con un producto dulce, un producto agradable y todo lo que es el helado. Y también, repito que no está mal decirlo, también recordamos que el helado es un producto que aporta mucho nutriente. así es. Entonces, en forma de proteína, de materia grasa, de carbohidratos, etcétera. Entonces, hacer una once, como le dicen acá, con un buen heladito y que sea un aporte calórico interesante, yo creo que podría ser una buena opción. Y otro punto que podríamos analizar es sobre la cantidad de helado que se ofrece en Mm. invierno. ¿Qué opinas tú sobre eso, sobre la cantidad? Fíjate que yo acá unos conocidos amigos míos, lo que hacen en invierno es el 2 por uno. Si compras un simple, te llevas el doble. Si compras un doble, te llevas el triple, que viene siendo como casi un cuarto, un poquito más. Yo creo que ahí, de hecho, el otro día le daba vuelta, no me acuerdo con quién lo conversaba, pero bueno, ahí también la porción, ¿por qué no pensar en un formato mini, en un formato escolar, en un formato al paso del helado? Eso va a ir muy de la mano con la ubicación de nuestra heladería, también con la instancia de consumo, el perfil de nuestro público, pero probablemente, más que nada por un tema de temperaturas, que objetivamente es así, el helado es un producto frío y afuera hace frío, entonces también debemos pensar en cómo podemos ajustar las porciones a el bolsillo del cliente y también a la época del año en la cual estamos transitando. Y en ese mismo sentido, Vladimir, te quería preguntar, vámonos ahora, imaginemos que estamos frente a una vitrina de helado en invierno, con chaqueta, y queremos disfrutar de un buen helado artesanal. ¿Qué sabores serían los que veríamos en esa vitrina? ¿Cuáles son los sabores que por ahí en invierno el consumidor prefiere a la hora de degustar un buen helado? Lo decíamos antes, los frutos secos, los chocolates, pero no cualquier chocolate. Por ejemplo, yo pienso en un chocolate con naranja, por ejemplo. No sé cómo lo ves tú. ¿O qué sabores se te vienen a la mente? Claro, y o también, aparte, las eventuales combinaciones con el chocolate, pero también a mí se me ocurren eventualmente testear sabores o combinaciones de hasta verduras con algo, no sé, a mí se me ocurre un zapallo, se me ocurre también producto con miel eventualmente, porque sai, Cálidos del paladar. claro, su ricotta miel o simplemente su helado a sabor a miel o algo con jengibre. Entonces, al final, asociar esos sabores muy invernales, o se me ocurre, no sé, la castaña, que la También. castaña es un producto, yo sí pienso a una bosca, si pienso a un fuego calentido, yo Abrigado. pienso a una castaña y por qué no transformarla en un helado y de esa castaña eventualmente sacar todo lo que son los productos derivados de que podemos hacer con la castaña a nivel de pastelería, etcétera. Entonces, esos son los productos. Al fin y al cabo, lo bueno de la heladería es que podemos hacer todo, transformarlo en un helado. Así es. Entonces, en ese análisis es analizar qué se come eventualmente en Chile, en Argentina o donde sea en invierno. ¿Qué come el consumidor en invierno? Está acostumbrado, me imagino yo, por ejemplo, a, no sé, estoy inventando, al kuchen de manzana. Vale. Tradición que en ese territorio
en invierno la familia come kuchen de manzana. Bueno, entonces démosle un kuchen de manzana en invierno como opción, lo transformamos en helado. Entonces, cuando entro en la heladería, me compro mi tecito y me compro un helado, le doy otro formato como helado. Entonces, a mí se me ocurre eso. Y también sobre el tema de la cantidad de helado, ponte tú, yo cuando empecé en la heladería donde empecé, era, eh, entre comillas, obvio que el consumo de helado se bajaba. Entonces, ¿qué hacíamos? Simplemente o achicábamos la cantidad de helado en vitrina. Si teníamos una vitrina Ah, de lógico, 18 sabores, nos ofrecíamos 9, claro. 9 O se sabores racha ancha. Sí, bien hechos, se sacaban lo que no sé, si estoy inventando, el sorbete de limón no lo vendo. claro. Entretenerlo 4 semanas en vitrina, no lo hago. Hago otras opciones y de esa manera voy a seguir vendiendo igualmente y hasta más. Uno dice, ah, pero tengo una vitrina de 18, no la lleno, no la hago. Pero si al final el objetivo es vender determinados sabores, o por último, agrando las bachas. Eso, yo creo que hay que comenzar por ahí, ¿no? En términos de formato y también del volumen de mercadería expuesta para que el helado siempre esté fresco y con esa calidad que nos gusta defender, ¿no? A los heladeros también. Y en ese sentido, bueno, también es importante considerar lo que hablábamos en los anteriores capítulos, ¿no? Si voy a la feria, voy al mercado, voy al mayorista, hortofrutícola, de frutas, verduras, en fin. ¿Qué fruta de estación tenemos ahora en otoño? Mucha manzana, mucha pera, pepino dulce, algunos cítricos que al menos acá en la zona ya están empezando a aparecer, las clementinas, las mandarinas, las naranjas, aunque todavía falta un poco, pomelos todavía hay. Entonces, bueno, ver qué podemos hacer con eso y también qué vuelta de tuerca le podemos dar. Entre hacer un sorbet de manzana o de pera al agua, que por supuesto hay que formularlo bien y todo para que sea cremoso y agradable al paladar. ¿Por qué mejor no tomamos esas manzanas, las partimos, las colocamos sobre una bandeja, las asamos al horno? Les ponemos un poquito de azúcar, un poco de canela, las enfriamos, las mixeamos, las trituramos, las integramos, las homogenizamos, grados Brix, y luego hacemos un rico helado de manzana asada a crema, por ejemplo. Y darle una vuelta de tuerca, no solamente para nuestro bolsillo como heladeros, porque evidentemente el ahorro va a ser importante, sino que también para poder sorprender a nuestros clientes y motivarlos finalmente a seguir consumiendo helado aun cuando no hace tanto calor. Exactamente. Y justamente ahí va, tú lo explicaste mucho mejor. Al final es dar vuelta a lo que ya tenemos, darle vuelta y transformarla y modificarla para que sea lo más agradable posible para el invierno, que después también podría ser porque si yo tengo un aparato logístico que me permite tener y guardar la frutilla que yo saqué en temporada, tenerla guardada, entonces tengo frutilla de Claro, temporada todo el año. congelada, la tengo como opción para ofrecerla. La puedo ofrecer, pero quizá no la ofrezco bajo forma de sorbete, la ofrezco bajo forma de gelato. Qué Entonces rico, también, frutilla a la crema. Sí. O exactamente. pochadas, Entonces, de alguna forma incluidas en el helado, algún topping, alguna salsa para un chocolate blanco, por ejemplo, para algún fruto seco, una avellana, por ejemplo, ahí jugar. o jugar con la forma, porque También, ahora muchos me están preguntando, por eso saqué el curso, pero es una gran opción en invierno concentrarse, como digo, si ya hay tiempo, cambiamos el formato. En vez de hacer el helado, la bacha, tengo más tiempo, el heladero, la mano de obra la tengo, la estoy pagando, transformamos, hagamos una torta, hagamos qué sé yo, hagamos paletas, hagamos formatos distintos que sean más takeaway, que el cliente puede, hace frío, toma el paquete, se lo sí, lleva a la casa porque otro discurso en invierno, al fin y al cabo, se come más helado en la casa más que en es el verdad. Se local traslada mismo. el consumo. Entonces Salimos menos con él, trasladamos, es verdad. aprovechamos ese movimiento y damosle opción al cliente para que pueda llegar a la casa y tener un producto que pueda comer bajo, bajo su cubierta de pile y comerse una torta de helado, un trozo de torta de helado, una paleta de helado, lo que sea,
haciendo, al final tampoco hay que inventarse mucho. Hay técnica para hacer todo este lado. Pero Sí, si yo hay digo, moldes el también, mismo helado, todo. lo pongo en un molde, le echo un poco de Exacto. merengue, no hay que hacer ser ese campeón de pastelería. Claro, Entonces, cosas que hacer hay para aprovechar el invierno y para muchas. aprovechar ese tiempo y todo. Así que cosas que hacer hay, entre las cuales escuchar el podcast helado. Siempre, siempre felices y agradecidos nosotros también de que nos escuchen, nos manden sus comentarios, nos escriban en Instagram, el podcast helado. Siempre estamos también, bueno, publicando algunas cápsulas, contenido asociado y por supuesto escuchándonos a través de Spotify y de YouTube. Así que bastantes temas abordamos hoy, quedaron varios en el tintero. Para eso vamos a seguir conversando en un nuevo capítulo del podcast helado. Mientras, agradecerte, Vladi, como siempre, por la conversación, la buena onda y las ideas que van saliendo para todos quienes nos gusta este mundo del helado artesanal y que por supuesto nos encontramos donde aquí en el podcast helado. Que esté muy bien y nos vemos en el próximo capítulo. Así es, saludo a todos, muchas gracias Nacho a ti y nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao. Que estén bien, chao.